Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón de las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Espero de corazón que se encuentren súper bien, con la energía a tope para recibir la información que hoy hemos preparado para ustedes. Hoy venimos cargados, hasta los topes, de noticias que son pura dinamita, de esas que nos hacen vibrar y nos ponen a pensar. Y es que vamos a desmenuzar un auténtico bombazo sobre dos de las personalidades más queridas y mediáticas de Turquía, dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento de las estrellas, *** Kerem Bürsin y Andersel ***. Prepárense, pónganse cómodos y abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar un secreto que hasta ahora había estado guardado bajo 7 llaves, y que ha salido a la luz de una manera, bueno, bastante inesperada y reveladora. Si son fanáticos de ellos tanto como nosotros, si cada uno de sus pasos enciende su curiosidad, seguro que esta información les va a volar la cabeza y les dejará con un montón de interrogantes y reflexiones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta auténtica bomba de noticias, en este torbellino de revelaciones que prometen revolucionar lo que creíamos saber, quiero hacerles una petición, un pequeño favor que nos impulsa a seguir creando este contenido tan especial para ustedes. Por favor, no se olviden de hacer clic en ese botón rojo de *** suscribirse *** que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis, un gesto que no les cuesta nada y que para nosotros significa el mundo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido, a mantener viva la llama de la información y a poder dedicarnos por completo a lo que tanto amamos, informarles y entretenerles. Así que un clic de su parte es un impulso gigante para nosotros. Ahora sí, el momento que todos estábamos esperando. Vamos a lo que nos trae aquí, a desgranar esta noticia que promete dar mucho de qué hablar. El título lo dice todo, y creo que no podríamos haber sido más directos, ***, Kerem Bürsin lo confesó, celos por Andersel que nadie imaginaba, ***. Sí, han leído bien, sin filtros y sin tapujos. El guapísimo Kerem Bürsin, ese actor que ha conquistado corazones con su carisma arrollador, su mirada intensa y su impecable interpretación en series que se han convertido en verdaderos fenómenos, ha decidido abrirse y revelar unos sentimientos, unas facetas de su personalidad, que, sinceramente, muy pocos de nosotros esperábamos. Y es que, cuando pensamos en Kerem y Hande, en esa pareja que tantas ilusiones nos generó, que tantas portadas protagonizó y que parecía emanar una química insuperable, solemos imaginarlos como una unidad sólida, transparente, compartiendo su amor, sus éxitos y su día a día con el mundo de una manera casi de cuento de hadas. Su relación se percibía como un faro de autenticidad en un mundo a menudo lleno de artificios. Pero, como bien sabemos, en toda relación humana, incluso en las que parecen perfectas desde fuera, existen matices, hay detalles ocultos, capas de complejidad que no siempre se vislumbran a simple vista. Y parece que Kerem, en un acto de valentía y honestidad que merece ser destacado, ha decidido abrirse sobre una faceta suya que hasta ahora era desconocida para el público general, sus celos hacia Andersel. Y ojo, no estamos hablando de unos celos pasajeros, de esos que surgen por una simple mirada furtiva, un comentario inocente de un tercero, o una situación trivial que se magnifica en el momento. No, señores, la confesión de Kerem apunta a algo más profundo, a un inseguridad o una incomodidad que él mismo experimentó en determinados momentos de su relación, e incluso, y esto es lo más intrigante, quizás después de ella. Esto no solo nos abre un portal fascinante para entender las dinámicas de pareja, sino que nos demuestra que las complejidades sentimentales no distinguen de estatus social o fama. Nos permite entender cómo las presiones de la vida pública, la constante exposición y el escrutinio mediático, pueden afectar hasta los sentimientos más privados y profundos de un individuo. Pero, ¿de qué se trata exactamente? ¿En qué consisten estos celos que han salido a la luz? Pues bien,
La información que ha llegado a nuestros oídos, a través de fuentes que prefieren mantener el anonimato pero que están muy cercanas al actor, apunta situaciones específicas donde Kerem sintió esa punzada, esa incomodidad que se traduce en celos. Y lo más impactante, lo que realmente nos ha sorprendido y ha generado este revuelo, es que no se trata de celos dirigidos hacia actores con los que Ande compartía escenas de romance o intimidad en la pantalla, esas situaciones que a veces pueden generar tensión en cualquier pareja. No, el origen de estos celos es algo mucho más sutil, algo que tiene que ver con la admiración y el reconocimiento que Andercel recibía por parte de otros, y cómo eso, de alguna manera, tocaba las fibras sensibles de Kerem. Imaginemos el contexto, visualicemos la escena. Andercel es, sin lugar a dudas, una actriz de un talento excepcional, una belleza que cautiva y con una proyección internacional que va en aumento exponencial. Su trabajo es reconocido y aclamado, su estilo es admirado y copiado, y las oportunidades profesionales le llegan como una cascada imparable. Es, por naturaleza, un imán para la atención, para los elogios, y, como no, también para la envidia. Y parece que Kerem, a pesar de ser él mismo un artista consagrado, un actor de gran popularidad y reconocimiento, en ciertos momentos, sintió que esa luz tan brillante de Ande, esa capacidad que tenía para capturar la atención de tantos, eclipsaba de alguna manera su propio protagonismo generándole una incomodidad. No es tanto una desconfianza hacia Ande, una duda sobre su fidelidad o su compromiso, sino más bien una especie de competencia interna un deseo inherente en muchos artistas de querer ser el centro de atención, de sentir que su propia luz no se veía opacada por la de su pareja, por muy admirada que fuera. Se rumorea, y los ecos de estos rumores han llegado hasta nosotros, que hubo momentos específicos quizás durante eventos públicos de alfombra roja, ceremonias de premios, o incluso durante entrevistas colectivas, donde la atención mediática se centraba de manera desproporcionada en Ande. Ya fuera por su deslumbrante atuendo, por alguna declaración ingeniosa y perspicaz, o por el rotundo éxito de algún proyecto en el que estuviera involucrada, Ande acaparaba flashes y titulares. En esas instancias, Kerem habría manifestado, en privado, algunos comentarios o gestos que delataban esa sensación, esa punzada de celos. No hablamos de escenas dramáticas o de conflictos abiertos, sino de expresiones sutiles de su ego de artista de su deseo de ser reconocido y valorado de igual manera, de sentir que su presencia y su brillo también eran percibidos con la misma intensidad. Lo realmente interesante y valioso de esta confesión es que humaniza a Kerem Bürsin de una manera increíble Nos lo presenta no solo como el galán de telenovela, el protagonista de nuestros sueños, sino como un hombre con sus propias inseguridades, con sus luchas internas, con sus batallas personales que libra en el silencio. Y es que, cuando estás constantemente en el ojo del huracán, rodeado de cámaras, de miles de fanáticos ansiosos por capturar cada movimiento, es fácil sentirse expuesto, vulnerable, a veces, inseguro. Y mucho más aún cuando tu pareja es una estrella en ascenso, con un magnetismo arrollador y una capacidad innata para deslumbrar. Ahora, la pregunta que resuena en la mente de muchos y que genera una ola de especulaciones es, ¿podría esto haber afectado su relación? Es una pregunta compleja, y la respuesta, como suele suceder en el mundo de las celebridades, es probablemente multifacética. Si bien su relación terminó, como bien sabemos, las razones de una ruptura son casi siempre complejas y están influenciadas por una multitud de factores. Es posible que estos sentimientos de celos, esta incomodidad ante el brillo de Ande, hayan sido una pequeña pieza más en el intrincado rompecabezas de su separación. O quizás, simplemente, fue una faceta más de su dinámica de pareja que ambos aprendieron a manejar, a comprender y que, con el tiempo, se volvió un tema superado, una lección aprendida.
Lo verdaderamente importante, y lo que hoy celebramos, es que Kerem ha tenido la valentía y la madurez de compartirlo, de mostrar esa parte de sí mismo que no siempre es la que el público suele ver, esa faceta más vulnerable y humana. Y esto nos lleva a una reflexión profunda, a pensar en nuestras propias relaciones, en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido celos, no necesariamente de una forma posesiva o destructiva, sino como una especie de comparación silenciosa, como un deseo de que nuestra pareja nos valore tanto como valora a otros, como un anhelo de sentir que nuestro propio aporte es igualmente significativo? Es una emoción muy humana, muy normal, y el hecho de que Kerem haya tenido la honestidad de admitirlo nos da pie a reflexionar sobre la complejidad de los sentimientos humanos y sobre cómo los gestionamos en nuestro día a día. Otro aspecto sumamente interesante de esta noticia es cómo valida la percepción de muchos fanáticos que siempre vieron en Kerem una intensidad particular, una forma de proteger y de querer a Hande que, en ocasiones, parecía trascender la simple admiración o el amor romántico. Ahora, con esta confesión, entendemos que detrás de esa intensidad, de esa mirada protectora, podría haber habido también esos matices de celos, esa necesidad de asegurarse de que él también era una figura importante y central en el universo de Hande, que su propio brillo no se perdía en la constelación que ella misma creaba. La manera en que esto ha salido a luz también es digna de mención. No fue una declaración directa y enfática ante las cámaras, en un escenario abarrotado de periodistas, sino más bien una confesión íntima, compartida en un círculo más cerrado, quizás con un amigo cercano, un colega de confianza o un entrevistador que supo ganarse su confianza y mantener la discreción. Luego, esa información filtrada a la prensa, pero con ese toque de autenticidad, de intimidad, como si hubiéramos tenido acceso a un pensamiento privado del actor, a una reflexión sincera. Y no podemos negarlo, este tipo de revelaciones avivan aún más la llama de la curiosidad del público Nos hacen querer saber más, entender mejor las sutilezas de las relaciones, especular sobre los detalles íntimos. ¿En qué momentos exactos ocurrieron estas situaciones de celos? ¿Cómo reaccionaba Hande ante estas muestras de incomodidad de Kerem? ¿Fue algo que afectó su desempeño profesional o sus decisiones de carrera? Estas son las preguntas que ahora nos rondan la cabeza, que alimentan las conversaciones en foros y redes sociales, y que quizás nunca lleguen a tener una respuesta completa y definitiva. Pero esa es la belleza del misterio, ¿verdad? Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con rotundidad, es que esta confesión cambia, en cierta medida, la percepción que teníamos de Kerem Bürsin Lo vemos ahora no solo como el ídolo juvenil, el galán apuesto, sino como un ser humano con sus luces y sus sombras, con sus triunfos y sus inseguridades. Y eso, en mi humilde opinión, lo hace aún más cercano, más real, por ende, más admirable. Porque todos tenemos nuestras pequeñas batallas internas, nuestros miedos y nuestras inseguridades, y la valentía de reconocerlas, de compartirlas y de trabajarlas es un signo de madurez, de autenticidad y de una fortaleza interior que va más allá de cualquier éxito profesional. Hemos hablado mucho sobre los celos, sobre la compleja dinámica de pareja y sobre cómo la fama, esa vorágine que envuelve a las celebridades, puede influir en sus emociones más íntimas. Pero volviendo al núcleo de la noticia, al título que ha causado tanto revuelo, Kerem Bürsin lo confesó, celos por Hande Erçel que nadie imaginaba, la clave está en ese énfasis, en el nadie imaginaba, Y es que, como mencionamos al principio, la imagen pública de Kerem y Hande era tan idílica, tan perfecta, tan alineada con los ideales románticos, que la idea de celos, de inseguridad, parecía casi impensable, una contradicción en sí misma. Sin embargo, la realidad, como casi siempre sucede, es mucho más compleja, más matizada y mucho más fascinante que las apariencias. Esta noticia,
más allá del morbo y la especulación, nos recuerda una verdad fundamental, que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales cuidadosamente curadas y de las apariciones públicas impecables, hay personas reales con sentimientos reales y que la envidia, la inseguridad y los celos, en sus diversas y a veces insospechadas formas, son emociones que pueden aflorar en cualquier ser humano, sin importar su fama, su fortuna o su éxito. Lo verdaderamente importante, lo que define nuestro carácter, es cómo manejamos esas emociones, cómo aprendemos de ellas y cómo crecemos como individuos a través de esas experiencias. Ahora, ¿qué significa todo esto para su relación pasada? Probablemente, a estas alturas, y considerando que la relación terminó hace tiempo, signifique muy poco en términos prácticos. Sin embargo, si nos aporta una perspectiva más completa, más profunda y más realista de lo que fue su dinámica de pareja Quizás fue una de esas piezas que, aunque pequeñas, contribuyeron a la complejidad de su relación y a su eventual fin. O quizás simplemente fue una lección aprendida por parte de Kerem, una etapa de crecimiento personal que ahora comparte con el mundo. En resumen, mis queridos amigos, la gran noticia que hoy hemos desgranado con tanto detalle y pasión es que Kerem Bürsin ha confesado sentir celos hacia Andercel una faceta de su personalidad que pocos, por no decir ninguno, esperábamos ver emerger. No se trata de desconfianza hacia ella, sino más bien de una forma de competencia interna, de una inseguridad ante el brillo y el reconocimiento que ella recibía, y de cómo eso afectaba su propia percepción. Esta revelación nos humaniza a Kerem, nos muestra su vulnerabilidad, nos recuerda la intrínseca complejidad de las relaciones humanas, incluso entre las celebridades más admiradas, y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias emociones y cómo las gestionamos. Gracias infinitas por acompañarnos en este vídeo, por estar ahí, por su compañía y por dejarnos desmenuzar juntos esta jugosa noticia. Ha sido un auténtico placer compartir estas reflexiones, estas interpretaciones y este análisis con ustedes. Ahora, la palabra es suya. Me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Les sorprende? ¿Les parece algo normal, algo muy humano? ¿Creen que fue un factor importante en su relación? Déjenmelo saber en la caja de comentarios aquí abajo. Su opinión es súper importante para nosotros, es lo que nos ayuda a crecer y a mejorar cada día. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta noticia tanto como nosotros, no se olviden de regalarme un buen like de darle a ese pulgar hacia arriba que nos da una alegría inmensa. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos sus conocidos que también son fanáticos de Kerem y Ande, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo los primeros en enterarse de todas nuestras exclusivas, suscríbanse a nuestro canal, nos vemos en el próximo vídeo, con más sorpresas, más noticias y más momentos que nos harán vibrar. Un abrazo enorme para todos. Adiós.